13:42, seguimos hasta las 14 en Sala de Situación. En esta oportunidad vamos a hablar con Melchor Serra, que es presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Melchor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos, Melchor. ¿Cómo estás vos? No, bien, perfecto. Qué suerte, digamos, que nos podamos comunicar y que, bueno, que nos podamos poner en contacto por lo menos y que hayan elegido para el tema de hablar de agrimensura de un agrimensor, ¿viste? Me, pa- Exactamente. me parece bárbaro porque, bueno, hay veces que hay mucha desinformación y, Sí, bueno, es y bueno que de los eso que que... estamos en esto. Sí, sí, de eso queríamos hablar, porque más allá que nosotros... Es un tema que hablamos de manera reiterada en el programa, pero también es bueno saber, porque la gente no conoce tanto, cuál es la función, no solamente la función social, sino la función jurídica de un agrimensor. Contanos un poquito. Bueno, el agrimensor, desde el punto de vista jurídico, tiene muchísima tarea, porque es, digamos, la persona que conoce y que se ubica y que cuando hay cualquier cosa relativo al terreno, a la propiedad, a un lote, a una edificación, lo que sea, es el único que va a ver de qué se trata eso que se está transmitiendo de alguna manera. Entonces, este, eh, y vamos a hacer distintas tareas, porque ojo, el agrimensor es el que crea el objeto del derecho real, ¿no? O sea, Ujú. no se puede hacer una subdivisión. El otro día estaba escuchando a alguna escribana, no sé qué, que hablaba de subdivisiones sin mencionar al agrimensor. Claro. Evidentemente no se puede hacer una subdivisión si no se menciona al agrimensor, porque el agrimensor es el que va a medir el terreno y es el que dice y sabe qué es lo que se puede hacer, cuáles son las medidas que establece cada jurisdicción para poder llevar a cabo esa tarea, es el que la realiza, es el que la presenta, y crea los objetos de derecho real, que en este caso son cada uno de los lotes que cuando se subdividen después se escritura para, sea un barrio, sea una subdivisión nada más que parcelaria para alguna cosa de ese tipo. Bueno, eso es lo que hace el agrimensor. El agrimensor también crea el objeto de derecho real cuando se construye un edificio, Ujú. porque antes los edificios eran edificios de renta. O sea, se hacía un edificio para alquilar. En el año 50 sale la ley de propiedad horizontal y Claro. entonces el agrimensor es el que subdivide ese edificio en unidades funcionales y le permite dar a cada uno en los distintos pisos y en los distintos, a cada uno su título, que antes no lo podía, era un dueño solo para renta. Claro. Entre otras cosas, ahora el agrimensor está en la palestra, digamos, y salimos a luz nuevamente, porque hay una ley que nos pone en el candelero para brindar seguridad jurídica en las transmisiones de dominio. Entonces, por eso ahora estamos un poco más en la vidriera, ¿tá? Está bien. Y además el agrimensor sabe de las restricciones que hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, porque en algunas avenidas se puede hacer esto, en otras calles se puede hacer otro. Por eso es importante consultarlos. ¿Es así? No, sin duda, sin duda. Bueno, todo eso, esa aparte de cosas puntuales, con esta ley que viene a proteger los derechos de del consumidor, que quiere comprar algo, la ley ahora prevé que un agrimensor vaya a lo que va a comprar y certifique qué es lo que hay y qué posibilidades tiene, qué restricciones tiene, cuánto. Primero, para brindar una seguridad jurídica en la transmisión de dominio. El que compra tiene que saber ¿Qué es lo que si compra? realmente, claro, Claro. qué es lo que compra, si realmente la medida que dice el título, que capaz que vienen de hace un siglo pasado, son o no son más, porque la construcción y el movimiento de las cosas reales es una materia viva, digamos. Se van construyendo, se van demoliendo, se vuelve a construir, se hace una casa, se demuele la casa, se construye un edificio. Bueno, todo eso hay que asegurar en qué estado está, si los límites siguen siendo los que eran originales, cuánto tiene actualmente hoy la propiedad. Y cuando uno empieza a hacer esas investigaciones, se encuentra con que hay
muchas veces grandes diferencias y que si no el agrimensor no hubiera estado ahí, pasan desapercibidas. Claro. Porque evidentemente el pobre comprador no es un perito que pueda saber qué pasa con esa propiedad, y menos aún el martillero o el escribano, que son los otros que intervienen en esto. Sí, 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 sí. Ellos tienen otra función social. Claro. Es el agrimensor el que tiene que ir ahí y revisar, y entonces, por un lado, ve que lo que se transmite jurídicamente está bien, que no tiene invasiones, que los límites son los que corresponden, que no tiene parcelas que lo invadan, que no tiene cosas de más, o si las tiene las informa. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, antes de esta ley, pero hace muy poco, 2 o 3 años, que bueno, un cliente compra una propiedad que el título decía 8 por 21, pero eso se lo enteró después. Él estaba comprando 8,66 por 28. Mirá vos. Y cuando tiene la escritura dice 8,66 por 21. Cuando quiere hacer un plano de mensura dice, no, lo suyo es hasta los 21. Claro. Y lo otro es un excedente. Y el generar ese excedente quiere decir que hasta que no lo solucione, eso no es de él. O Mirá sea vos. que él perdió 7 por 8,66, se perdió una montaña, y todo lo que construya ahí tampoco lo puede vender. Mirá Porque vos. él quería hacer un edificio. No puede venderlo, entonces tiene todo parado hasta tratar de resolver eso que es lo que se llama un excedente. Igual, Entonces, igual Melchor, recordemos estar hablando con Melchor Serra, que es presidente del Consejo Profesional de la Agrimensura de la ciudad. Digo que más allá de estas invasiones o problemas y demás, el agrimensor lo que hace es el estado parcelario justamente con estas, con las medidas, con las restricciones vigentes y demás, y después las personas, el comprador puede seguir comprando o no el lote, ya depende del comprador. Por supuesto, eso ya es una decisión. Uno informa. Claro. Uno lo único que hace es informar. Señor, usted que va a comprar esto, mire, tiene un excedente, después fíjese si lo puede regularizar o no. Tiene una línea particularizada, que es justamente lo que vos me decías recién, de que hay en algunas calles un edificio que se va para adelante, otro que viene para atrás. Eso pasó. Bueno, en tribunales lo vemos, ahí hay una serie de edificios que llegan hasta ahí y otros que están mucho más metidos para atrás. Estamos en pleno centro hablando, ¿no? En Paseo Colón pasó ahora con el tema del Metrobús, ya había una cantidad de edificios que estaban retirados, pero que estaban ocupando mucho más. Bueno, ahora eso estaba afectado, el dominio de eso, cuando en general eso estuvo afectado, yo que sé, ámbito financiero y toda una serie de construcciones que ya tenían el retiro, pero que estaban usando, por las dudas, igual estaban usando, yo que sé, como 10 metros, 15 más. Pero ya estaban avisados que ahí no se podía construir. Claro. Cuando se hizo, por ejemplo, el Metrobús, bueno, se ocupó toda esa demasía y en algunos casos se demolió algún edificio hasta esa línea particularizada para decir, bueno, hasta acá es el dominio público y de acá para allá es el dominio privado. O sea que por eso es importante que la gente lo sepa, sí, que no piense que está comprando una cosa y después le saca otra. ¿De qué ley? La ley que estabas hablando es una ley de acá de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué número de ley es? ¿Ya está aprobada? Sí. Mirá, hay una ley nacional. Sí, la catastro. La Ley Nacional de Catastro, la 26.209, que ese es de 2006, se proclamó en el 2007. Que eso además es una ley que está incorporada al Código Civil, o sea que eso tiene la misma valor que la de 17.801, que es la Ley de los Registros de la Propiedad, que también dice incorporada al Código Civil, o sea que la creación del registro de la propiedad, la ley de creación del registro de la propiedad tiene el mismo peso que la Ley Nacional de Catastro, que crea además el Consejo Federal de Catastro, crea y define cómo tienen que ser los catastros, y crea el certificado de estado parcelario, que eso es lo importante en este tema ahora, ¿no? El certificado de estado parcelario, que es lo que nos dice qué es lo que tiene ese lote que uno compra. Porque además tiende, aparte de toda la cuestión jurídica, tiende a una cosa de justicia fiscal,
porque la justicia quiere decir que cada uno pague por lo que tiene, no por lo que se presume. Y por eso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el certificado de estado parcelario hace 29 años que existe. Porque aparte de la cuestión jurídica, que es lo que nos interesa al que compra, para que compre tranquilo, qué es lo que tiene que tener, etcétera, le sirve al fisco para decir qué es lo que hay construido ahí y saber si lo que está construido está realmente aportando lo que tiene que aportar como carga fiscal. Porque en un momento se transmitía un lote del terreno con todo el plantado y edificado, pero no aportaba nada, parecía que era un baldío, y había casas enormes, 400, 500 metros, etcétera, que pasaban desapercibidos para el fisco. Ahora hay otros, primero está el agrimensor que va a verificar que realmente lo que corresponde, porque como hay otros métodos alternativos que Catastro tiene, hay vuelos, ustedes saben que a veces se hace un vuelo fotogramétrico, y entonces se ponen y se juntan y suman construcciones que el vuelo aparentemente tiene, pero eso hay que revisarlo, porque muchas veces se pone de más porque había un toldo o porque había un media sombra y lo pusieron como que estaba construido. Entonces eso también hay que el agrimensor va y revisa y dice, no señora, a usted le incorporaron de más, usted está pagando de más, claro. Vamos a darlo de baja. Entonces hace una justicia tributaria, que haya una carga fiscal que corresponda a lo que realmente es. Melchor, te pido que me hagas una respuesta breve, pero también haciendo un balance, además muy claro lo que has dicho. Pero digo, el agrimensor es un profesional de la misma importancia, o bueno, pero igual en el proceso cuando uno compra o adquiere un bien, que un martillero, es necesario como un escribano o como un abogado. Por lo tanto, tiene que justamente cobrar sus honorarios que están regulados. Es así, ¿no? Sí, señor, es cierto. Es un honorario por una tarea profesional, claro. Y a pesar de que algunos a veces hablan de más prácticamente sin saber, son los honorarios de todas esas actividades que vos me dijiste, son los más bajos. Mirá vos. Son los más bajos. Nosotros cobramos, 5 veces menos que un escribano y 20 veces menos que un inmobiliario. Mirá vos. Con lo cual, evidentemente, si alguien habla de tratar de reducir los costos del tráfico inmobiliario, hay que ver dónde se apunta. Porque además esto va a qué es lo que se está comprando o vendiendo y qué, porque hay veces, hay una serie de construcciones que tiene de más esto, y me sirven igual, pero hay veces que esas construcciones no se pueden regularizar. Claro. Y el propietario tiene que saberlo, porque el día de mañana capaz lo tiene que demoler. Sí. Entonces, ojo al gol. A mí me ha pasado de ir a ver en edificios que todo un patio entero, que los tipos pensaban que estaba todo cubierto, esto y el otro, y que en cualquier momento se los daban de baja. O sea, el propietario tiene que tener la seguridad de que lo que va a comprar es realmente lo que quiere comprar y no que se está comprando un problema. Y el único que le puede decir eso es el agrimensor, sin duda. Melchor, gracias por atendernos, la verdad que ha sido muy claro y no va a ser la última, solamente vamos a ponernos en comunicación contigo. Te agradezco por la comunicación, porque es importante, que se transmita lo que se tiene, la verdadera cosa, ¿viste? Nosotros somos los que intervenimos en eso y somos los que te podemos decir en ese caso correctamente y por qué sirve esta profesión, ¿viste? Porque si no estaríamos de más y no lo estamos. Gracias por atendernos. Pasó por sala de citación Melchor Serra, que es el presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la Ciudad de Buenos Aires.